El olor dentro del coche era una mezcla que Rayo conocía demasiado bien: sudor nervioso, tabaco barato y lágrimas que intentan disimularse. El hombre que durante 4 años había sido su mundo iba al volante con los nudillos blancos. No hablaba. Solo respiraba fuerte, como si cada inhalación le costara un pedazo de alma. Rayo, en el asiento trasero, apoyaba la cabeza entre las patas delanteras y miraba por la ventanilla empañada. La lluvia golpeaba el cristal como miles de uñas diminutas. Afuera, el mundo se deshacía. Habían salido de la ciudad cuando todavía era de día. Ahora la noche se había tragado todo. Los faros apenas conseguían abrir un túnel de luz sucia entre cortinas de agua. El hombre redujo la velocidad, giró hacia un camino de tierra que nadie usaría en una noche así y apagó el motor. El silencio que siguió fue peor que cualquier trueno. Rayo sintió el frío antes de que abrieran la puerta. El hombre bajó, abrió el maletero y sacó algo grande, negro y redondo que olía a caucho quemado y a gasolina vieja, un neumático de camión, de esos que ya no sirven ni para desguace. Lo arrastró por el barro con dificultad, resbalando, maldiciendo entre dientes. Luego volvió al coche, abrió la puerta trasera y tiró del collar de Rayo con una fuerza que nunca había usado antes. «Perdóname, chico, perdóname», la voz se le quebró. Rayo no entendía las palabras, pero entendía el temblor. Intentó lamerle la mano como siempre hacía cuando su mano estaba triste, pero el hombre lo empujó hacia abajo, hacia el agujero negro del neumático. Rayo se resistió, las patas delanteras arañaron el borde de goma, pero una rodilla en el lomo lo dobló. Lo metieron de lado, a la fuerza, encogido como un cachorro que ya no era. El espacio era tan justo que apenas podía mover la cola. El hombre ató una cuerda de cáñamo al collar y al propio neumático, floja, solo para que no pudiera salir corriendo en cuanto él se fuera. Después cerró la boca del neumático con una lona vieja y la aseguró con más cuerda. La oscuridad fue absoluta. El olor, asfixiante. Rayo oyó los pasos que se alejaban, el portazo del coche, el motor que arrancaba y se perdía entre el rugido de la tormenta. Luego nada. Solo lluvia golpeando la lona como tambores de guerra. El agua empezó a filtrarse casi de inmediato. Primero gotas frías que le caían en el hocico. Luego un hilillo constante por la válvula oxidada. Rayo se acurrucó todo lo que pudo, la barbilla sobre las patas, la cola enrollada contra el vientre. El frío le calaba los huesos. Recordó, porque los perros recuerdan con el cuerpo más que con la mente, la primera vez que aquel hombre lo levantó del suelo de la perrera y le dijo: «Tú vienes conmigo». Recordó el calor de la manta nueva, el sabor de las croquetas blandas, la mano rascando detrás de las orejas hasta que se dormía. Recordó que había creído que eso era para siempre. Un trueno estalló tan cerca que el neumático vibró. Rayo tembló entero. Intentó mover las patas, la cuerda le rozaba el cuello cada vez que respiraba hondo. El agua ya le llegaba a las almohadillas. El olor a miedo propio se mezclaba con el caucho y la tierra mojada. Pensó en ladrar, en gritar, en pedir que volvieran, pero sabía que nadie lo oiría. Así que se quedó callado, escuchando cómo su corazón latía demasiado rápido. Pasaron horas, o minutos. En la oscuridad el tiempo se rompe. El agua subió hasta el pecho. Rayo levantó la cabeza todo lo que pudo para mantener el hocico fuera. El frío le entumecía las articulaciones. Empezó a jadear sin querer, corto y rápido. Entonces lo sintió, un movimiento diminuto contra su flanco izquierdo. Algo vivo, caliente, que se retorcía débilmente entre sus costillas y la pared de goma. Rayo giró el cuello con dificultad. Su hocico tropezó con un bulto húmedo y tembloroso. Lo olfateó. Cachorra. Muy pequeña. Apenas olía a leche y a miedo puro. Estaba empapada, helada, y apenas respiraba. La habían metido allí también, envuelta en un trapo que ya se había deshecho. Rayo no entendía cómo ni por qué, pero la reconoció al instante. Era la última de una camada que el hombre había jurado regalar, porque no podemos con más bocas. La había visto nacer 6 semanas atrás, ciega, rosada, chillando contra el vientre de su madre. Ahora estaba aquí. Con él. En el mismo ataúd de caucho. Rayo dejó de temblar. Algo más grande que el miedo se encendió en su pecho. Con cuidado, muy lentamente,
acercó la lengua y empezó a lamerle la carita a la cachorra. Una y otra vez, quitándole el barro, el agua, el frío. Ella respondió con un gemido tan débil que casi no era sonido. Rayo la empujó con el hocico hasta colocarla encima de su propio cuerpo, entre sus patas delanteras, donde el calor aún resistía. La rodeó con la cola como si fuera una manta viva, el agua seguía subiendo. El neumático se balanceaba ligeramente con cada ráfaga de viento. Rayo cerró los ojos y apretó a la cachorra contra su pecho. Si tenían que morir, al menos no lo harían solos. De pronto, un relámpago iluminó el interior del neumático durante una fracción de segundo. La luz blanca entró por la válvula y mostró claramente lo que Rayo ya había presentido con el olfato. La cachorra tenía los ojos abiertos, dos puntitos amarillos que brillaban como brasas en la oscuridad. Lo miraba fijamente. Y en esa mirada había algo que Rayo nunca había visto en ningún humano, confianza absoluta. Entonces el trueno llegó, tan fuerte que pareció partir el cielo en dos. El suelo tembló. El neumático se inclinó de golpe hacia un lado, luego hacia el otro. La cuerda que lo ataba a un poste oxidado crujió, se tensó, y se rompió. El neumático empezó a rodar cuesta abajo, primero despacio, luego cada vez más rápido, rebotando contra piedras, hundiéndose en charcos que lo hacían girar como una rueda loca. Rayo se aferró a la cachorra con las cuatro patas y con los dientes, sujetándola por el pellejo del cuello para que no saliera disparada. El mundo se volvió un torbellino de agua, barro y oscuridad. El neumático saltaba, golpeaba, giraba sin control por la pendiente del bosque. Rayo cerró los ojos y pensó, con una claridad que nunca había tenido: si salimos de esta, nadie volverá a meterte en ningún sitio oscuro. Te lo juro. El neumático chocó contra algo duro. Se oyó un crujido seco, como si la goma se partiera en dos. Luego silencio. Solo la lluvia, constante, implacable, y dentro del neumático roto, dos corazones latiendo al unísono contra la noche que aún no había terminado. El neumático se había partido como una cáscara de nuez negra. Una mitad quedó enganchada en las raíces de un castaño centenario, la otra, la que los había contenido, rodó unos metros más y se detuvo contra un tronco caído. El golpe fue brutal. Rayo sintió que sus huesos se descolocaban, que el aire se le escapaba de los pulmones en un jadeo ronco. La cachorra salió disparada de entre sus patas como un trapo mojado y desapareció en la oscuridad con un chillido agudo que se clavó en el corazón de Rayo más profundo que cualquier cuchillo. El silencio que siguió fue peor que el estruendo. Solo lluvia, solo frío, solo el latido desbocado de su propio pecho. Rayo intentó levantarse, las patas traseras le temblaron y cedieron. La cuerda rota aún colgaba de su cuello como un dogal inútil. Se arrastró fuera del caucho roto, el barro pegándose a su pelaje hasta convertirlo en una armadura pesada. El olor de la cachorra estaba por todas partes y a la vez en ninguna. La tormenta lo diluía todo. Ladró. Una sola vez, ronco, desesperado. El sonido se perdió entre los árboles. Volvió a ladrar, más fuerte, y esta vez le salió un aullido roto que ni él mismo reconoció. El bosque respondió con truenos lejanos y el chapoteo incesante del agua. Rayo avanzó cojeando. Cada paso era una puñalada en la pata derecha delantera, algo se había roto o dislocado en el choque. No importaba. El olor de la pequeña, ese olor a leche agria y miedo puro, era lo único que guiaba su hocico. Lo seguía entre raíces traicioneras, charcos que parecían pozos sin fondo y ramas bajas que le arañaban los ojos. La lluvia le golpeaba la cabeza como piedrecitas. El viento le metía el agua en las orejas y le hacía tiritar hasta los dientes. La encontró a unos 15 metros, medio hundida en un charco de barro rojizo. Estaba boca arriba, las patitas diminutas agitándose débilmente, la boca abierta buscando aire que no llegaba. Rayo se lanzó hacia ella, metió el hocico bajo su cuerpo y la levantó con cuidado, como si fuera de cristal. La cachorra tosió, escupió agua sucia y soltó un gemido largo, casi humano. Rayo la depositó sobre una mata de helechos y se tumbó a su alrededor, formando un círculo de calor con su propio cuerpo tembloroso. Ella apenas pesaba. Era un suspiro de vida entre sus patas. Rayo empezó a lamerla otra vez, con urgencia, quitándole el barro de los ojos cerrados, de las orejas pegadas al cráneo, del vientre hundido. La cachorra se retorció, buscó instintivamente una teta que no existía y, al no encontrarla,
empezó a chillar con una desesperación que partía el alma. Rayo sintió que algo se le rompía dentro. Recordó a su propia madre, una sombra lejana de calor y leche que desapareció demasiado pronto. Recordó el hambre que había pasado antes de que el hombre lo recogiera, entonces hizo lo único que pudo hacer, bajó la cabeza, abrió la boca y vomitó. Fue un vómito ácido, caliente, lleno de trozos de pienso barato que aún quedaban en su estómago vacío. Lo depositó con cuidado delante de la cachorra. Ella, ciega de hambre, se arrastró hasta el montón y empezó a comer con avidez, lamiendo incluso el barro mezclado. Rayo la miró hacer, la lengua colgando, el pecho agitado. Cada lametazo de la pequeña era una victoria diminuta contra la muerte que los acechaba. La tormenta no daba tregua. El viento aullaba entre los troncos como un animal herido. Rayo alzó la cabeza y olfateó. Nuevos olores llegaron arrastrados por la lluvia. Gasolina, sudor humano, cuero mojado, pólvora vieja. Hombres. 2, quizás 3. Y algo más metálico y frío, el olor inconfundible de las trampas. Se puso en pie, dolorido, y empujó a la cachorra con el hocico hasta meterla debajo de un tronco hueco cubierto de musgo. Ella protestó con un chillido, pero Rayo la tapó con su propio cuerpo y le gruñó bajito, un gruñido suave que no era amenaza sino súplica: quédate. La cachorra se acurrucó contra su vientre y se quedó quietecita, como si entendiera. Rayo salió del escondite y avanzó renqueando hacia el origen de los olores. La noche era tan oscura que solo veía destellos cuando un relámpago iluminaba el bosque por un segundo. En uno de esos flashes vio las huellas, botas pesadas que habían hundido el barro hasta el tobillo. Y más allá, algo que brilló, un lazo de acero abierto, esperando. Se acercó con sigilo. El lazo estaba camuflado con hojas y ramas. Olía a sangre vieja y a grasa de motor. Rayo lo rodeó, memorizando su posición. Luego siguió las huellas. A unos 50 metros encontró el campamento improvisado, una furgoneta blanca medio escondida bajo ramas, una lona sujeta entre árboles, una fogata pequeña que apenas resistía la lluvia. 2 hombres sentados en bidones, fumando, hablando en voz baja. El perro grande ese nos jodió 2 trampas ya. Si lo veo otra vez, le meto un tiro y listo. Calla, que todavía podemos sacar algo con la camada. Esa mierda de pastor vale pasta. Rayo se quedó inmóvil bajo la lluvia. La furia le quemó las entrañas como ácido. Avanzó un paso. La pata herida cedió y pisó una rama seca. El chasquido fue pequeño, pero en la noche sonó como un disparo. Los hombres se giraron al unísono. Una linterna potente barrió el bosque. El las pasó a centímetros de los ojos ámbar de Rayo, que se agachó hasta pegar el vientre al barro. ¿Has oído eso? Seguro un tejón o algo. Ven, ayúdame a cerrar la jaula esa, que la cachorra no para de llorar. Rayo sintió que el mundo se detenía. Jaula. Cachorra. Su cachorra retrocedió despacio, centímetro a centímetro, hasta perderse entre los árboles. Corrió entonces, cojeando, sangrando, con el corazón latiéndole en la garganta. Llegó al tronco hueco y metió el hocico dentro. La pequeña seguía allí, temblando, pero viva. Rayo la cogió por el pellejo del cuello con una delicadeza infinita y empezó a trotar en dirección contraria al campamento. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarse. La pendiente se hizo más pronunciada. El barro se volvió un río que bajaba cuesta abajo. Rayo resbaló, rodó varios metros abrazando a la cachorra contra su pecho. Cuando se detuvo, jadeando, vio que estaban al borde de un terraplén. Abajo, a unos 10 metros, rugía un torrente crecido que arrastraba troncos enteros como si fueran palillos, y entonces oyó las voces detrás. Linternas que se acercaban. Pasos pesados chapoteando. Rayo miró a la cachorra, que colgaba floja de su boca, agotada. Miró el torrente. Miró la oscuridad, y tomó la decisión más loca y más sencilla de su vida. Se lanzó un último ladrido desafiante hacia los hombres que se acercaban y se lanzó al vacío con la pequeña bien sujeta entre los dientes. El agua los recibió como un martillo helado. El mundo se volvió negro, rugiente y sin fondo. El agua era un animal vivo que los quería tragar. Entró por la nariz de Rayo, le llenó la boca, le golpeó los oídos hasta que no oyó nada más que un rugido blanco. La corriente los volteaba, los empujaba hacia abajo, los estrellaba contra rocas invisibles.
Rayo nadaba con una sola idea en la cabeza: no soltarla. La cachorra colgaba de su boca como un peso muerto, pero él sentía su corazoncito latiendo contra su lengua. Cada vez que una ola los hundía, Rayo pateaba hacia arriba con las patas traseras, las delanteras cerradas como un torno alrededor del pellejo de la pequeña. Un tronco pasó rozándole el lomo y le arrancó un mechón de pelo. El dolor fue lejano, el frío lo había vuelto todo lejano menos el latido de ella. El río los arrastraba en círculos, los escupía, los volvía a tragar. Rayo tragó agua, tosió dentro del agua, sintió que los pulmones le ardían. Vio luces blancas detrás de los párpados cerrados. Pensó que eso era morir, entonces la corriente los lanzó contra una orilla de grava. Rayo clavó las uñas, se arrastró centímetro a centímetro, la cabeza fuera, la cachorra aún en la boca. Cuando por fin sintió tierra firme bajo las patas traseras, se dejó caer de lado y soltó a la pequeña con cuidado, como quien deposita un huevo. Ella tosió, vomitó agua sucia y se quedó quieta, jadeando apenas. Rayo se arrastró hasta cubrirla con su cuerpo. Estaba tan agotado que ni siquiera temblaba. Solo respiraba, grande y caliente, encima de ella. La lluvia seguía cayendo, pero ya no era el martillo de antes, era una cortina fina, casi suave. El cielo empezaba a clarear por el este, un gris sucio que olía a amanecer. La cachorra se movió debajo de él. Un lametón débil en la barbilla. Rayo bajó la cabeza y la lamió despacio, desde la punta de la nariz hasta la cola. Ella olía a río y a vida que se niega a irse. En ese momento Rayo le puso nombre sin saber que lo hacía: luz. Porque era lo único que brillaba en toda aquella oscuridad. Tenían que moverse. El olor de los hombres aún flotaba en el aire, diluido pero presente. Rayo se levantó con dificultad, la pata delantera derecha apenas soportaba peso. Cojeaba fuerte, cada paso un latigazo, pero cogió a Luz por el pellejo otra vez y empezó a caminar paralelo al río, buscando un lugar donde el terreno subiera y el agua no pudiera alcanzarlos. El bosque estaba cambiado. Árboles caídos, ramas rotas, charcos que parecían lagos. El barro le llegaba a las corvas. Luz colgaba floja, dormida de puro agotamiento. Rayo avanzaba con la cabeza baja, el cuello dolorido de tanto sostenerla. El amanecer trajo un poco de luz, suficiente para ver el desastre que la tormenta había dejado. Entonces olió la trampa. Era un olor que conocía desde cachorro: aceite, metal oxidado, sangre seca. Estaba a pocos metros, medio enterrada bajo hojas arrastradas por la riada. Rayo la rodeó con cuidado, pero el terreno estaba tan blando que la pata herida resbaló. El mundo se volvió un latigazo de dolor y ruido metálico. El lazo de acero se cerró alrededor de su pata delantera izquierda, justo encima de la articulación. El cable se tensó con un zinc que le cortó la piel como un cuchillo. Rayo gritó, un grito que era mitad ladrido mitad alarido humano. El dolor fue tan intenso que por un segundo todo se volvió negro. Cuando abrió los ojos, estaba colgando. El cable lo había levantado del suelo, la pata atrapada se estiraba hacia arriba, el cuerpo colgaba hacia abajo. Luz había caído al barro y chillaba desesperada, un sonido agudo y roto que taladraba el cerebro. Rayo intentó girar el cuerpo, apoyar la otra pata, algo. El cable se hundió más. La sangre empezó a gotear, caliente al principio, luego fría al mezclarse con la lluvia. Intentó morder el cable. Los dientes resbalaron. Tiró con todo su peso, el dolor le nubló la vista. Luz se arrastraba hacia él, las patitas abiertas, llorando. Rayo le gruñó suavemente, sin fuerzas: vete, escóndete. Ella no entendía. Solo quería llegar hasta él. Los minutos se hicieron eternos. El bosque parecía vacío, pero Rayo sabía que no lo estaba. Los hombres volverían a revisar sus trampas en cuanto amaneciera del todo. El sol ya asomaba entre las copas, un disco pálido y sucio que no calentaba nada. Rayo colgaba, balanceándose apenas con la brisa. La sangre le corría por la pata hasta la axila y caía en gotas rojas sobre el barro. Luz se había acurrucado debajo de él, buscando el único calor que conocía. Rayo cerró los ojos. Pensó que esta vez sí había terminado. Que había salvado a Luz del río solo para entregarla a los hombres que la meterían en otra jaula. Entonces oyó pasos. Pequeños, rápidos, chapoteando.
No eran botas pesadas, eran zapatos rotos de niño, una linterna pequeña, de esas de bolsillo, barrió el claro. La luz se detuvo en el perro colgando y en la cachorra temblando debajo. Mamá, mamá, ven rápido. La voz era un susurro asustado, pero lleno de urgencia. Un niño de unos 10 años, delgado, con el pelo empapado pegado a la frente y una chaqueta 3 tallas grande. Se acercó despacio, los ojos muy abiertos. Detrás de él apareció una mujer joven, gitana, con pañuelo en la cabeza y botas de agua hasta las rodillas. Llevaba un cuchillo de cocina en la mano. Dani, retrocede. Puede estar rabioso, pero el niño ya estaba arrodillado junto a Rayo. Extendió una mano temblorosa y tocó el hocico húmedo del perro. Rayo levantó la cabeza con esfuerzo. Sus ojos ámbar encontraron los del niño. No había miedo en ellos, solo cansancio y una súplica muda. No te muevas, bonito, ahora te suelto. El niño miró el cable, siguió su trayectoria hasta el poste donde estaba anclado. La mujer se acercó, dudando, pero al ver a la cachorra llorando se le escapó un taco bajito. Dios bendito, mira cómo están. Dani trepó al poste resbaladizo, se abrazó a él con las piernas y empezó a cortar el cable con el cuchillo que su madre le pasó. Cada corte era lento, el acero era duro. Rayo colgaba en silencio, respirando corto, mirando al niño como si fuera un dios bajado del cielo. Cuando el cable cedió, Rayo cayó al barro con un golpe sordo. La pata atrapada estaba hinchada y morada, pero ya no sangraba tanto. Intentó levantarse y se derrumbó. Dani se tiró a su lado y lo abrazó, sin importarle el barro ni la sangre. Tranquilo, tranquilo, ya está. La mujer, Mariluz, se agachó y cogió a Luz con cuidado. La cachorra se dejó, demasiado débil para protestar. Hay que llevarlos a casa, dijo el niño, con voz que no admitía discusión. Si los dejamos aquí, volverán los mismos cabrones. Mariluz dudó. Miró al perro grande, cojo, herido, pero con una mirada que parecía entender cada palabra. Miró a la cachorra que apenas cabía en sus manos. Luego miró a su hijo, que ya estaba intentando levantar a Rayo como si pesara una pluma. Ayúdame, mamá. Por favor. Rayo intentó caminar. Dio 2 pasos y cayó otra vez. Entonces Dani hizo algo que nadie esperaba. Se puso delante de él, se agachó y abrió los brazos. Sube, bonito. Yo te llevo. Rayo entendió. Con el poco orgullo que le quedaba, apoyó las patas delanteras en los hombros del niño y dejó que lo arrastraran. Mariluz cargó a Luz contra su pecho y los 3 empezaron a caminar hacia el borde del bosque, donde humeaba una chabola de uralita entre pinos. Detrás de ellos, el lazo de acero quedó colgando vacío, balanceándose con la brisa del amanecer, y muy lejos, entre los árboles, 2 hombres con linternas llegaron al claro y vieron la trampa rota. Mierda, dijo uno. El perro otra vez. El otro escupió al suelo. Esta vez no se escapa. La chabola olía a leña mojada, a café recalentado y a humanidad apretada. Era una sola pieza larga, dividida por cortinas de saco. Al fondo dormían los abuelos, en el centro la cocina de gas y una mesa coja, y al lado de la puerta un rincón con colchones apilados donde Dani y sus primos se hacinaban. Cuando entraron, 3 niños más pequeños se asomaron curiosos y Mariluz los mandó callar con un gesto rápido. Rayo apenas podía sostenerse. Dani y su madre lo arrastraron hasta un trozo de alfombra vieja junto a la estufa de leña. El calor le golpeó como una bofetada después de tantas horas de frío mortal. Rayo se dejó caer de costado, la lengua fuera, los ojos entrecerrados. Luz, envuelta en una camiseta vieja, lloriqueaba en brazos de Mariluz. Agua, dijo Dani. Y algo de comer, lo que sea. Mariluz dudó un segundo, miró la olla casi vacía y suspiró. Echó en un plato hondo agua templada y un puñado de arroz cocido del día anterior. Lo puso delante de Rayo. Él levantó la cabeza con esfuerzo, olfateó y empezó a lamer despacio. Cada trago le dolía en la garganta, pero era vida entrando por la boca. Dani se sentó en el suelo, cruzado de piernas, y acarició la cabeza de Rayo con una ternura que no tenía edad. ¿Cómo te llamas, susurró. Yo te voy a llamar Rayo, porque tienes una raya negra en la frente que parece un relámpago. Rayo giró la cabeza y lamió la muñeca del niño. Fue un lametón lento, cansado, pero lleno de algo que Dani entendió al instante. Mariluz, desde la cocina, los miraba con los brazos cruzados. Ese perro está hecho mierda, Dani.
La pata esa, y tiene cortes por todos lados. Si se infecta, se muere. Y nosotros no tenemos ni para el veterinario del gato, pues lo curamos nosotros, respondió el niño sin apartar la vista de Rayo. Como cuando el Tito se cortó con la radial, ¿te acuerdas? Le pusiste miel y ajo y se le curó. Mariluz soltó una risa amarga. Eso era un dedo, no un perro de 40 kilos, pero ya estaba buscando en el armario, una botella de agua oxigenada medio vacía, gasas que habían sobrado de algún parto, miel de abeja que le había cambiado a una vecina por huevos. Dani fue trayendo todo, serio como un médico de verdad. Empezaron por la pata atrapada en el lazo. Estaba hinchada, morada, con el pelo pegado a la herida abierta. Cuando Mariluz vertió el agua oxigenada, Rayo se tensó entero y soltó un gemido largo que parecía salirle del alma. Dani le puso la mano en el hocico. SHHH, ya pasa, Rayo. Respira conmigo, y Rayo respiró. Mirando al niño a los ojos, dejó que le limpiaran, que le cortaran el pelo alrededor de las heridas, que le untaran miel espesa y le envolvieran la pata con una venda improvisada de sábanas viejas. Cada vez que el dolor era demasiado, Dani le hablaba bajito, cuentos inventados de perros que volaban y cachorritas que se convertían en estrellas. Rayo escuchaba y aguantaba. Luz, mientras tanto, se había bebido un tazón entero de leche de cabra que Mariluz calentó en la cocina. Ahora dormía en una caja de cartón forrada con una manta, respirando rápido pero tranquila. Rayo no le quitaba ojo, cada pocos minutos giraba la cabeza para comprobar que seguía allí. Llegó la tarde. El cielo seguía gris, pero la lluvia había aflojado hasta convertirse en una llovizna triste. Los abuelos se levantaron, gruñeron al ver a los perros, pero no dijeron nada cuando Dani les puso un plato delante. La pobreza tiene sus reglas, quien trae comida a la mesa, manda. Rayo consiguió ponerse en pie. Cojeaba en 3 patas, la herida vendada le palpitaba, pero necesitaba moverse. Salió al pequeño corral de atrás, olió el aire, marcó un rincón con lo poco que le quedaba de orina. Desde allí vio la furgoneta blanca de los furtivos, medio escondida entre pinos a unos 300 metros. El corazón le dio un vuelco. La jaula seguía en la parte trasera, abierta, vacía. Los hombres no estaban. Volvió dentro renqueando y se plantó delante de Dani. Le empujó la mano con el hocico, insistente. El niño lo entendió a la primera. ¿Quieres salir otra vez? Tan pronto, Rayo ladró una sola vez, bajo, urgente. Mariluz los miró desde la puerta. Ese perro trae problemas, Dani. Lo veo en sus ojos. Sabe cosas que no debería. Pero el niño ya se estaba poniendo las botas rotas. Voy con él un rato, mamá. Solo a dar una vuelta. Salieron juntos. Rayo iba delante, cojeando pero decidido, guiando al niño por senderos que solo él olía. Llegaron al borde del campamento gitano, donde las chabolas se apretaban unas contra otras. Allí, entre gallinas y ropa tendida, Rayo se detuvo. Olfateó el suelo, giró la cabeza hacia un cobertizo de uralita oxidada. Dentro, un candado nuevo brillaba. Dani se acercó despacio. Por una rendija vio la jaula de transporte, la misma donde habían tenido a Luz. Estaba manchada de sangre seca y olía a miedo de muchos perros. Rayo se sentó delante de la puerta y miró al niño. Los ojos ámbar brillaban con una claridad que asustaba. ¿Los conoces?, susurró Dani. A los que te hicieron esto. Rayo bajó la cabeza y la apoyó en la rodilla del niño. Fue un gesto tan humano que Dani sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas sin saber por qué. En ese momento se oyó el motor. La furgoneta blanca apareció por el camino, lenta, las ruedas hundidas en el barro. Los 2 hombres bajaron. Uno llevaba una escopeta de cañones recortados colgada al hombro. El otro fumaba, mirando alrededor con ojos de halcón. Dani se escondió detrás del cobertizo, el corazón latiéndole en la garganta. Rayo se quedó quieto donde estaba, en medio del camino, la pata vendada levantada, el cuerpo temblando de furia y agotamiento. El hombre de la escopeta lo vio y sonrió sin ganas. Mira quién volvió. El puto héroe. El otro escupió el cigarro. Esta vez no hay río que te salve, Chucho. Dani sintió que el mundo se le caía encima. Rayo estaba herido, cojo, débil. 2 hombres armados. No había forma, pero Rayo no retrocedió. Bajó la cabeza,
enseñó los colmillos y soltó un gruñido tan profundo que pareció salirle de la tierra misma. Los gallos dejaron de cantar. Los niños que jugaban cerca se quedaron mudos, el hombre levantó la escopeta, y entonces, desde todas las chabolas, empezaron a salir gente. Primero los niños. Luego las mujeres con palos y azadas. Luego los hombres que estaban en casa, pocos, pero suficientes. Marilú salió la última, con un cuchillo de cocina en la mano y una mirada que podía cortar acero. Aquí no tocas ni un pelo más, dijo con voz calma. Este perro es nuestro. Los furtivos se miraron. Eran 2 contra 20. La escopeta bajó lentamente. Esto no queda así, masculló el que fumaba. Pues vuelve cuando quieras, respondió Mariluz. Pero trae más amigos. La furgoneta arrancó con un rugido, levantó barro y desapareció por el camino. El silencio que quedó fue denso. Luego alguien empezó a aplaudir. Primero despacio, luego todos. Rayo seguía en el mismo sitio, temblando, la cabeza alta. Dani corrió hacia él y lo abrazó tan fuerte que casi lo tira. Dentro de la chabola, Luz despertó y empezó a llorar. Rayo se giró al instante y cojeó hacia ella, como si la distancia entre la puerta y la caja de cartón fuera lo único que importaba en el mundo, pero esa noche, cuando todos dormían y la estufa crepitaba bajito, Rayo se levantó sin hacer ruido. Fue hasta la puerta, la empujó con el hocico y salió al corral. La luna estaba casi llena, plateada, cruel. Miró hacia el bosque, hacia donde la furgoneta había desaparecido, sus ojos brillaron con algo que no era cansancio, y en la oscuridad, muy lejos, 2 faros se encendieron otra vez y empezaron a avanzar despacio hacia el campamento. La luna se había escondido detrás de un banco de nubes negras cuando los faros volvieron a aparecer. 2 puntos de luz sucia que se acercaban despacio, como ojos de lobo. Rayo los vio desde el corral y sintió que el pelo del lomo se le erizaba entero. El dolor de la pata vendada era un latido constante, pero más fuerte era el olor que llegaba con el viento, gasolina, tabaco y rabia humana. Dentro de la chabola todos dormían. Dani roncaba suavemente en su colchón, Luz acurrucada contra su pecho como una bolita de lana mojada. Rayo se quedó un segundo mirando la puerta cerrada, luego respiró hondo y salió al barro. Cojeaba mucho, pero el miedo y la furia le daban alas. Los faros se detuvieron a unos 50 metros. El motor se apagó. 2 portazos. Pasos pesados que chapoteaban. Rayo se metió entre las sombras de las chabolas vecinas, pegado a las paredes de Uralita, guiándose por el olfato. Los hombres hablaban en voz baja, pero él oía cada palabra. Entramos, cogemos al perro grande y a la cachorra y nos largamos antes de que se despierten estos gitanos de mierda. Le rompo las patas al chucho y se acabó el problema. Rayo sintió que la sangre le hervía. Dio media vuelta y corrió, o lo que su cuerpo roto le permitía correr, de vuelta a la chabola. Empujó la puerta con el hombro, entró y fue directo a Dani. Le lamió la cara 1, 2 veces, con urgencia. El niño abrió los ojos asustado. Rayo, el perro le cogió la manga con los dientes y tiró. Dani se levantó de un salto, Luz se despertó chillando. Mariluz apareció en la cortina con el cuchillo ya en la mano. ¿Qué pasa? Antes de que nadie pudiera contestar, se oyó el primer golpe contra la puerta de la chabola vecina. Un grito de mujer. Luego otro golpe más cerca. Los hombres iban de casa en casa buscando. Rayo no esperó más. Salió disparado al corral, cojeando como un demonio, y se plantó en medio del camino. Ladró. Una sola vez, fuerte, profundo, un ladrido que era desafío y sentencia. Las luces de varias chabolas se encendieron. Voces. Pero Rayo no quería que salieran. No esta vez. Los 2 hombres aparecieron corriendo. Uno llevaba un palo grueso con clavos oxidados. El otro, la escopeta recortada. Al ver al perro solo, sonrieron. Aquí estás, hijo de puta. Rayo retrocedió un paso, 2. Los guió hacia el terreno más embarrado, donde el agua de la tormenta aún formaba charcos traicioneros. El hombre del palo levantó el arma. Rayo se lanzó de lado en el último segundo, el palo silbó en el aire y se hundió en el barro con un sonido húmedo. El hombre perdió el equilibrio y cayó de rodillas. Rayo saltó. A pesar de la pata rota, a pesar del cansancio, voló. Sus colmillos se cerraron en la mano que sostenía el palo. Crujido de huesos.
Un grito inhumano. El hombre soltó el palo y trató de golpear a Rayo con la otra mano. Rayo no soltó. Sacudió la cabeza como un tiburón, desgarrando carne y tendones. El segundo hombre levantó la escopeta. Suelta, cabrón. Rayo soltó. Rodó por el barro justo cuando el disparo retumbó y levantó una fuente de tierra a centímetros de su cuerpo. Se levantó y corrió, cojeando, hacia el hombre herido. Este intentó retroceder, resbaló y cayó de espaldas. Rayo le saltó encima, le aplastó el pecho con las patas delanteras y le enseñó los colmillos a 2 dedos de la cara. El hombre se quedó quieto, llorando de dolor y miedo. El de la escopeta avanzó. Rayo lo vio por el rabillo del ojo. Soltó al hombre y corrió hacia la furgoneta abierta. Saltó dentro. El olor de luz estaba allí, viejo pero claro. En la parte trasera encontró lo que buscaba, las llaves puestas en el contacto y, en el suelo, un llavero con una pequeña navaja suiza que los hombres usaban para abrir latas. Rayo cogió el llavero con los dientes y salió de un salto. El hombre de la escopeta disparó otra vez, los perdigones rozaron el lomo de Rayo y le abrieron surcos de fuego. Rayo siguió corriendo, sangrando, hacia el hombre herido que intentaba arrastrarse. Le dejó caer el llavero encima, el hombre lo miró sin entender. Rayo ladró una vez, corto, y señaló con la cabeza la furgoneta. El mensaje fue tan claro como si hubiera hablado: las llaves son tuyas, llévame a ella o te mato aquí mismo. El hombre, con la mano destrozada colgando inerte, entendió. Se levantó tambaleándose, recogió el llavero y corrió hacia la furgoneta. Su compañero gritó algo, pero el miedo pudo más. Subió al volante, arrancó y abrió la puerta del copiloto desde dentro. Rayo saltó dentro. La puerta se cerró de un portazo. La furgoneta salió disparada, derrapando en el barro, dejando al otro hombre atrás gritando insultos y disparando al aire. Condujeron en silencio. El hombre sangraba sobre el volante, pero no se atrevía ni a mirar a Rayo. Este iba sentado en el asiento del copiloto, la cabeza alta, la sangre goteando al suelo de goma. Cada bache era una explosión de dolor, pero no se quejó. 10 minutos después llegaron a un claro más profundo en el bosque. Allí estaba la jaula grande, la de transporte, cerrada con candado. Dentro, acurrucada en un rincón, Luz temblaba. Al ver a Rayo soltó un chillido ajé, débil pero vivo. El hombre bajó tambaleándose, abrió el candado con manos temblorosas y retrocedió. Rayo saltó de la furgoneta, cojeando hasta la jaula. Metió la cabeza entre los barrotes y lamió la carita de Luz una vez, 2. Ella se arrastró hasta él y le mordisqueó la oreja. Rayo se giró hacia el hombre. Lo miró fijo. El hombre tragó saliva. Las llaves, del candado, déjalas en el suelo y vete. El hombre obedeció. Tiró las llaves al barro y retrocedió hasta la furgoneta. Arrancó y desapareció en la noche. Esta vez para siempre. Rayo cogió a Luz por el pellejo con una delicadeza infinita y empezó a caminar. Sangraba por el lomo, por la pata, por la boca. Cada paso dejaba un rastro rojo en el barro. Luz colgaba floja, dormida de puro agotamiento. El bosque estaba oscuro otra vez. La lluvia había vuelto, fina y fría. Rayo avanzaba sin rumbo, solo guiado por el instinto de alejarse. Hasta que el terreno empezó a bajar bruscamente y oyó el rumor que ya conocía demasiado bien: el río, el mismo río que casi los mata. Ahora estaba más crecido, más furioso, un muro negro que rugía entre las orillas. Del otro lado, apenas visible entre la niebla, un puente colgante de madera y cables oxidados se balanceaba peligrosamente. Rayo se detuvo al borde. Miró a Luz. Miró el puente que se movía como un péndulo. Miró el agua que se llevaba árboles enteros, y supo que no había otra salida. Con Luz bien sujeta entre los dientes, dio el primer paso sobre las tablas podridas. El puente gimió. El viento lo empujó. El río rugió debajo, hambriento, y Rayo empezó a cruzar. El puente colgante parecía vivo y enfadado. Cada tabla crujía como si tuviera dientes, cada cable oxidado cantaba una nota distinta cuando el viento lo azotaba. Debajo, el río rugía negro y blanco, espuma y troncos que chocaban entre sí como huesos gigantes. Rayo sintió el primer tablón hundirse bajo sus patas, el agua salpicó hasta su barriga. Luz colgaba de su boca, liviana como una pluma mojada,
pero cada latido de su corazoncito era un martillo contra la lengua de Rayo. Un paso. Otro. No mires abajo, se dijo sin palabras. Solo adelante. El puente tenía apenas 1 metro de ancho y ningún pasamanos decente. Las cuerdas estaban podridas, en algunos sitios faltaban tablones enteros y solo quedaban los cables, resbaladizos por la lluvia. Rayo avanzó despacio, repartiendo el peso entre 3 patas, la herida palpitaba como si tuviera fuego dentro. Luz se había quedado quieta, confiada, la cabecita apoyada contra su mandíbula. A los 5 metros, el puente empezó a balancearse de verdad. El viento venía de lado, fuerte, empujando como una mano invisible. Rayo clavó las uñas en la madera húmeda. Una tabla se dio bajo la pata trasera izquierda y su cuerpo se inclinó peligrosamente. Por un segundo quedó colgando de 3 patas, el vacío rugiendo debajo. Luz soltó un chillido corto. Rayo respiró hondo, se impulsó hacia adelante y recuperó el equilibrio. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer saltar del pecho. 10 metros. 15. Ya se veía la otra orilla, borrosa entre la niebla. El puente empezó a subir ligeramente, era la parte central, la más alta y la más frágil. Allí los cables estaban más flojos y el balanceo era una danza mortal. Rayo sintió que las patas delanteras le temblaban de agotamiento. La sangre del lomo le corría por los costados y goteaba al río, donde desaparecía en la espuma, un crujido seco. El tablón bajo su pata derecha delantera se partió en 2. La pata se hundió hasta la rodilla. Rayo se lanzó hacia adelante con todo lo que le quedaba de fuerza, el movimiento brusco hizo que el puente se inclinara violentamente hacia la izquierda. Los cables chirriaron. Luz se agitó en su boca y Rayo apretó un poco más el pellejo, con cuidado de no hacerle daño. Ya casi. 20 metros. 22. Entonces llegó el sonido que heló todo, un chasquido metálico, fuerte, definitivo. Uno de los cables principales, el que sujetaba todo el lado derecho, se rompió. El puente se torció como un animal herido. Las tablas se levantaron en ángulo imposible. Rayo resbaló hacia atrás, las uñas arañando madera podrida que se desmoronaba. Luz chilló. El río abrió su boca negra debajo. Rayo vio la orilla a menos de 6 metros. Imposible de alcanzar. Imposible retroceder. Entonces saltó, se lanzó desde el puente roto con todo su cuerpo, con Luz bien sujeta, hacia el vacío. Por una fracción de segundo voló. El viento le azotó la cara, el agua rugió más cerca. Extendió las patas delanteras como si pudiera agarrar el aire mismo, chocaron contra el agua como un mazazo, el frío fue peor que cualquier dolor anterior. El río los tragó, los volteó, los hundió. Rayo perdió la noción de arriba y abajo. El agua le entró por la nariz, por los oídos. Luz se soltó de su boca en el primer impacto. Rayo abrió los ojos bajo el agua negra y la vio, una sombra pequeña que se alejaba girando, nadando con furia ciega. La alcanzó. La atrapó otra vez por el pellejo y pateó hacia la superficie. Rompió el agua jadeando, tosiendo, pero sin soltarla. La corriente los arrastraba rápido, demasiado rápido. Rayo nadaba en diagonal, buscando la orilla, pero cada brazada era una guerra. Las patas le pesaban como plomo. La sangre le salía por todos lados y teñía el agua a su alrededor. Un remolino los atrapó. Los hundió otra vez. Rayo sintió que los pulmones le estallaban. Vio luces blancas. Pensó en Dani, en Mariluz, en la caja de cartón donde Luz había dormido calentita. Pensó que no podía fallarles ahora, con un último esfuerzo sobrenatural pateó hacia arriba. Sacó la cabeza, respiró una bocanada de aire helado y vio la orilla a menos de 3 metros, una lengua de grava y raíces que sobresalía. La corriente los empujaba directo hacia allí. Rayo nadó con todo lo que le quedaba de vida. Cuando sintió grava bajo las patas traseras, se dejó caer hacia adelante. Arrastró a Luz fuera del agua y siguió arrastrándose hasta que el río ya no podía alcanzarlos. Allí se derrumbó, llovía otra vez, suave. Rayo soltó a Luz con cuidado. La cachorra tosió, escupió agua y se quedó quieta, temblando. Rayo se tumbó a su alrededor, formando un círculo con su cuerpo grande y herido. El calor de ambos era lo único que quedaba en el mundo. El amanecer llegó lento, gris y frío.
Rayo abrió los ojos cuando la luz tocó su hocico. Estaba vivo. Luz también. Respiraba rápido contra su pecho. Rayo lamió la cabecita mojada de la cachorra una vez, dos. Ella respondió con un lametoncito débil en la barbilla, intentó levantarse. Las patas le fallaron 2 veces. A la tercera lo consiguió. Miró alrededor. Estaban en la otra orilla, sí, pero el terreno subía en pendiente suave hacia una alambrada oxidada. Al otro lado de la alambrada, edificios bajos de hormigón, jaulas alineadas, un cartel medio arrancado que aún se leía, Perrera Municipal Peligro. Del edificio principal salió un hombre alto, con botas de agua y un chaquetón verde oscuro. Llevaba una escopeta de perdigones colgada al hombro y un cigarro apagado en la boca. Olía a tabaco rancio y a desinfectante barato. Miró hacia la alambrada, vio al perro herido y a la cachorra y soltó una risita seca. Vaya, vaya. Parece que alguien decidió venir a morir a mi casa. Encendió el cigarro con un mechero, dio una calada larga y empezó a caminar hacia la puerta de la alambrada. Rayo se puso delante de Luz, cojeando, sangrando, con el pelo erizado. Gruñó. Un gruñido bajo, roto, pero que aún tenía fuerza. El hombre sonrió más, tranquilo, bonito. Hoy es tu día de suerte, hay sitio en la cámara, y abrió la verja. El hombre se llamaba Celso y olía a muerte lenta. Rayo lo supo en cuanto cruzó la verja. El olor estaba pegado a sus manos, a la ropa, al aliento. Olía a perros que ya no ladraban nunca más. Celso los miró de arriba abajo, la escopeta colgando floja, y soltó una carcajada que sonó a vidrio roto. Mira qué pareja tan bonita nos trajo la riada. El héroe cojo y la mierda de cachorra. Hoy hay suerte, la cámara está casi llena. Rayo se plantó delante de Luz, las patas abiertas, el cuerpo temblando de cansancio y furia. Gruñó otra vez, más ronco, más profundo. Celso dio un paso y le propinó una patada en el costado con la punta de la bota. El golpe levantó a Rayo unos centímetros del suelo, el dolor le atravesó las costillas como un rayo. Cayó de lado, jadeando. Luz chilló, calla, chucho. Aquí los que mandan llevo yo. Celso sacó un lazo de captura del cinturón, ese palo largo con cable de acero en la punta. Lo abrió con un movimiento rápido y lo pasó por el cuello de Rayo antes de que pudiera reaccionar. El cable se cerró, apretó, cortó el aire. Rayo se revolvió, arañó el suelo, pero Celso tiró fuerte y lo arrastró hacia el interior del recinto. Luz intentó seguirlos, tropezando con sus patitas torpes. Celso la miró con desprecio, la levantó por el pellejo como quien coge una rata y la metió en una jaula pequeña oxidada que había en el suelo. Cerró de un portazo. Luz se estrelló contra los barrotes y empezó a llorar con chillidos agudos que taladraban el cerebro. Rayo sintió que algo se rompía dentro de él. Tiró del lazo con toda su alma, el cable le abrió la piel del cuello, la sangre corrió caliente. Celso soltó una palabrota y lo golpeó con el palo en la cabeza. El mundo se volvió negro un segundo. Cuando volvió en sí, estaba dentro de una jaula grande, en un pasillo de hormigón lleno de otras jaulas. Había perros por todas partes. Un pastor alemán viejo con el hocico blanco lo miró sin esperanza. Una galga temblorosa se acurrucaba en un rincón, las costillas marcadas. Un pitbull joven ladraba sin parar, desesperado, hasta que la voz se le quebró. Todos olían a miedo, a orina, a enfermedad. Todos llevaban el mismo olor que Celso, muerte lenta. Celso cerró la puerta de la jaula de Rayo con candado. Mañana hay sacrificio de los no adoptables. Tú vas el primero, héroe. Te voy a dormir yo mismo, despacito, para que lo disfrutes. Se fue silbando, apagando luces a su paso. El pasillo quedó en penumbra, solo una bombilla sucia que parpadeaba cada pocos segundos. Entonces empezaron los aullidos, primero uno, lejano. Luego otro más cerca. Luego todos a la vez. Un coro roto, triste, rabioso. Perros que sabían que les quedaba una noche. Rayo escuchó. Sintió cada voz como un cuchillo en el pecho. Miró a su alrededor, barrotes oxidados, suelo de cemento frío, un cuenco de agua sucia que nadie tocaba. Se acercó al cuenco, bebió un sorbo y lo vomitó al instante. Luego se sentó en el centro de la jaula, levantó la cabeza y aulló. No era un aullido de miedo. Era largo, profundo, lleno de todo lo que había vivido,
el neumático, el río, el puente roto, la sangre, la promesa de proteger a Luz. Era un aullido que decía, todavía estoy aquí. El pastor alemán viejo lo acompañó. Luego la galga. Luego el pitbull. Pronto todo el pasillo era un solo grito enorme que retumbaba contra las paredes. En algún lugar del edificio, Luz chillaba también, aguda y desesperada, uniéndose al coro con su vocecita de cachorra. Celso volvió furioso, golpeando los barrotes con el palo. Cerrar la puta boca o vengo con la inyección ahora mismo. Los aullidos bajaron un poco, pero no cesaron. Era un murmullo constante, una amenaza, una oración. Rayo no dejó de aullar ni cuando la garganta le sangró. Siguió hasta que la bombilla parpadeó una última vez y se apagó del todo. La noche fue eterna. Los perros se turnaban para vigilar y dormir. Rayo no durmió. Se quedó sentado, mirando la oscuridad, escuchando los latidos de su propio corazón y los chillidos lejanos de Luz. Cada hora que pasaba era una hora menos para ella. Cerca del amanecer, oyó pasos distintos. Ligeros, rápidos, nerviosos. Una linterna pequeña barrió el pasillo. Una voz de mujer, joven, temblorosa, hola. ¿Hay alguien vivo ahí dentro? Rayo se puso en pie de un salto. Cogió hasta los barrotes y ladró una vez, corto, urgente. La linterna se giró hacia él. Una chica de unos 25 años, pelo recogido, bata blanca debajo de un chubasquero, los ojos muy abiertos de miedo y asombro. Dios mío, ¿qué te han hecho? Se acercó despacio. Rayo bajó la cabeza y dejó que le viera las heridas, la pata hinchada, el cuello sangrando. La chica se tapó la boca con la mano. Escucha, me llamo Lucía. Soy voluntaria aquí, hoy empiezo las prácticas de veterinaria, pero llegué antes porque oí los aullidos desde mi casa. Están a 3 kilómetros y los oí. Tú los liderabas, ¿verdad? Rayo la miró fijo. Ella sacó un juego de llaves del bolsillo, temblando. Celso duerme en la caseta de atrás, borracho como siempre. Tengo media hora como mucho. Voy a sacarte. Y a la cachorra también. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Empezó a probar llaves en el candado. Rayo sintió que el corazón le iba a estallar. Una llave no. Otra no. La tercera entró. El candado se abrió con un clic que sonó como libertad. Lucía abrió la puerta de la jaula. Ven, bonito. Vamos a por ella. Rayo salió cojeando, la cabeza baja, siguiendo a la chica por pasillos oscuros. Pasaron delante de las otras jaulas, decenas de ojos brillaron en la penumbra. Rayo se detuvo un segundo, miró a sus compañeros de condena. Lucía entendió, no puedo sacarlos a todos, no hoy. Pero te juro que volveré. Esto se acaba aquí. Llegaron al cuarto pequeño donde estaba Luz. La cachorra, al ver a Rayo, se volvió loca de alegría, saltando contra los barrotes. Lucía abrió la jaula, Luz salió disparada y se metió debajo del cuerpo de Rayo, temblando de emoción. Rayo lamió la cara de Lucía una sola vez, rápido, agradecido. Ella sonrió entre lágrimas. Vamos, antes de que despierten los demonios. Salieron por una puerta lateral. El coche de Lucía estaba aparcado detrás de unos contenedores, oculto. Abrió el maletero y puso una manta vieja. Subid. Rápido. Rayo ayudó a Luz a subir primero, luego saltó él con dificultad. Lucía cerró el maletero con cuidado y se metió en el asiento del conductor. Arrancó. Justo cuando el coche empezaba a moverse, una luz potente barrió el patio. Celso salió tambaleándose de la caseta, la escopeta en la mano, los ojos inyectados en sangre. ¿Quién coño anda ahí? Lucía pisó el acelerador. El coche derrapó en el barro, salió a la carretera. Celso disparó al aire. El estruendo retumbó en la noche, y detrás, en la perrera, los perros empezaron a aullar otra vez, más fuerte que nunca, como si supieran que alguien había escapado y que pronto volverían por ellos. Lucía miró por el retrovisor, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Aguantad, mis valientes. Ya casi estamos a salvo, pero la carretera estaba inundada, la lluvia volvía a caer con furia, y el coche empezó a patinar peligrosamente hacia el canal que corría paralelo. Rayo, en el maletero oscuro, abrazó a Luz con las 4 patas y cerró los ojos. El coche voló un instante antes de caer. El mundo se volvió agua, ruido y oscuridad.
Lucía gritó algo que no llegó a oírse. El vehículo golpeó el canal de lado, el techo se hundió un poco, los cristales estallaron en 1000 pedazos de hielo. El agua negra entró a chorros por las ventanas rotas, helada, rápida, hambrienta. Rayo sintió el impacto como un martillo en todo el cuerpo. El maletero se abrió de golpe con la presión. Luz salió rodando hacia el agua. Rayo se lanzó detrás de ella sin pensar. El frío lo atravesó como 1000 cuchillos. El canal era más profundo de lo que parecía, la corriente los arrastró hacia abajo, los volteó, los empujó contra el fondo de hormigón cubierto de algas resbaladizas. Rayo abrió los ojos bajo el agua. Vio a Luz girar como una hoja, las patitas abiertas, burbujas saliendo de su hocico. Nadó con furia, la alcanzó, la atrapó por el pellejo otra vez. Pateó hacia arriba, pero el coche, medio hundido, bloqueaba la salida. El agua ya llegaba al techo del maletero. Lucía estaba dentro, inmóvil, la cabeza caída hacia un lado, sangre en la frente. El cinturón la mantenía sujeta, pero el agua le llegaba al pecho y subía rápido. Rayo soltó a Luz en el único sitio seco que quedaba, el respaldo del asiento trasero, que ahora era lo más alto dentro del habitáculo. La cachorra se agarró con las uñas diminutas, chillando. Rayo se giró hacia Lucía. El agua ya le cubría la barbilla, no había tiempo, se lanzó contra la ventanilla del conductor, ya rota. Los bordes cortaron su piel, pero pasó. Se metió en el asiento delantero, el agua hasta el cuello. Agarró el cinturón de seguridad con los dientes y tiró. El plástico no cedía. Mordió más fuerte, sacudió la cabeza. Nada. El agua llegó a la nariz de Lucía. Ella no se movía. Rayo soltó el cinturón y atacó el cristal lateral que aún quedaba entero. Golpeó con la cabeza 1, 2, 3 veces. El dolor fue cegador, sintió que el cráneo se le partía. A la cuarta, el cristal cedió en una lluvia de trozos. El agua entró con más fuerza, pero ahora había hueco. Rayo volvió al cinturón, lo mordió otra vez y esta vez tiró mientras empujaba a Lucía con las patas delanteras hacia la ventanilla rota. El cuerpo de la chica se movió. La cabeza salió fuera. Rayo empujó más fuerte, con todo su peso, hasta que los hombros pasaron. Luego la cintura. Luego las piernas. Lucía flotó inerte en la superficie, boca arriba. Rayo la sujetó por la ropa del cuello y empezó a nadar hacia la orilla. Luz chillaba desde el respaldo del coche, que ya se hundía del todo. Rayo soltó a Lucía un segundo, volvió al coche, cogió a Luz por el pellejo y nadó de nuevo hacia la chica. La corriente era feroz, pero la orilla estaba cerca, un talud de tierra y raíces. Rayo llegó, clavó las uñas, subió arrastrando a Lucía primero, luego a Luz. Los tres cayeron sobre el barro, jadeando, temblando, vivos. Lucía tosió. Escupió agua. Abrió los ojos y vio a Rayo encima de ella, sangrando por la cabeza, por el lomo, por todas partes, y a Luz acurrucada contra su pecho. Tú, otra vez, susurró con la voz rota. Rayo le lamió la cara, lento, cansado, lleno de algo que parecía una sonrisa canina. Luego se dejó caer de lado, agotado. Luz se metió debajo de su barbilla y se quedó dormida al instante. Lucía se incorporó como pudo. Miró el coche que se hundía con un último burbujeo. Miró al perro y a la cachorra. Y lloró. Lloró como si se le rompiera todo dentro. Después los abrazó a los dos, fuerte, hasta que dejó de temblar. La lluvia seguía cayendo, pero más suave, casi tierna. Lucía los cargó como pudo, primero a Luz en el bolsillo del chubasquero, luego a Rayo medio a rastras, y empezó a caminar por el arcén. Cada paso era una lucha, pero no paró. A lo lejos vio Luz, una granja abandonada, el tejado hundido, pero con 4 paredes y un cobertizo medio en pie. Llegaron cuando el cielo empezaba a clarear. Lucía abrió la puerta del cobertizo a patadas. Dentro olía a paja vieja y a ratones, pero estaba seco. Puso a Rayo en el suelo, sobre un montón de sacos. Luz se acurrucó contra su barriga. Lucía se quitó el chubasquero empapado y los tapó a los tres con él. Rayo estaba helado, temblaba sin control. Lucía se tumbó detrás de él, lo abrazó por la espalda y puso a Luz entre los dos. El calor de sus cuerpos era lo único que quedaba en el mundo. Os prometo que nunca más, susurró Lucía al oído de Rayo.
Nunca más os dejaré solos. Rayo cerró los ojos. Por primera vez en días, durmió sin sueños. Cuando despertaron, el sol entraba por las grietas del tejado. Lucía revisó las heridas de Rayo, la cabeza abierta, el cuello en carne viva, la pata hinchada y negra. Sacó del bolsillo un pequeño botiquín de emergencia que siempre llevaba en el coche. Limpió, desinfectó, vendó lo mejor que pudo. Rayo la dejó hacer, quieto, confiado. Luz mamaba de un dedo de Lucía mojado en agua con azúcar que había encontrado en un armario roto. Los tres formaban un nudo de vida en medio de la ruina. Entonces oyeron los coches, primero uno. Luego dos. Sirenas lejanas que se acercaban. Lucía se asomó por una rendija. En la carretera, a unos 500 metros, vio luces azules y rojas. Guardia Civil. Alguien había denunciado el accidente. O quizás a Celso. O quizás las dos cosas. Lucía sintió que el pánico le apretaba la garganta. Si los encontraban allí, con un perro y una cachorra robados de la perrera, heridos, sin papeles. Celso diría cualquier cosa. Los separarían. Sacrificarían a Rayo por peligroso. A Luz por exceso de camada. Y ella acabaría detenida. Miró a Rayo. Él la miraba a ella. Sus ojos ámbar brillaban con una claridad que no necesitaba palabras. Nos vamos, dijo Lucía. Ahora, cogió a Luz en brazos, ayudó a Rayo a levantarse. Salieron por la parte trasera del cobertizo, hacia el bosque que subía a la colina. Rayo cojeaba mucho, pero caminaba. Lucía lo sostenía por el collar improvisado que le había hecho con su cinturón. Detrás, las sirenas se acercaban. Voces. Portazos, corrieron, o lo que sus cuerpos rotos les permitían. Entre los árboles, entre el barro, entre la niebla del amanecer, y en la granja abandonada, la puerta quedó abierta, balanceándose con el viento, como una boca que ya no pudiera contar lo que había visto. El bosque los tragó como si nunca hubieran existido. Lucía corría con Luz apretada contra su pecho y la otra mano en el cuello de Rayo, guiándolo, sosteniéndolo cuando la pata herida cedía. La niebla era tan espesa que solo veía 2 metros por delante, los árboles surgían como fantasmas negros y desaparecían detrás. El barro chupaba las botas y cada paso era un esfuerzo que le arrancaba jadeos. Rayo respiraba con dificultad, pero no se detenía. El dolor era solo un ruido más entre tantos. Las sirenas quedaron atrás, cada vez más lejos, hasta convertirse en un eco que se perdía. Lucía no sabía si los buscaban a ellos o solo investigaban el coche hundido. Solo sabía que no podía parar. Llevaban casi 1 hora subiendo cuando Rayo se detuvo en seco. Levantó la cabeza, olfateó y giró a la izquierda, hacia un sendero apenas visible. Lucía confió. Siempre confiaba en él ahora. El sendero bajaba hacia un valle escondido. Al fondo, entre la niebla, apareció una casa de piedra medio derruida, de esas que construyeron los pastores hace 100 años y que el tiempo y la lluvia se encargaron de devorar. El tejado estaba hundido en una esquina, pero la otra parte aguantaba. La puerta colgaba de una sola bisagra. Entraron. El suelo era de tierra apelmazada y olía a musgo y a ovejas muertas hace mucho. Había un hogar negro de hollín y, en un rincón, un colchón viejo cubierto de telarañas. Lucía cerró la puerta con un trozo de madera que encontró y se dejó caer. Las piernas ya no la sostenían. Rayo se acercó, cojeando, y se tumbó delante de ella como un guardia agotado. Luz se arrastró desde los brazos de Lucía hasta el pecho de Rayo y se acurrucó allí, suspirando. Los tres formaban un solo animal herido que respiraba al unísono. Lucía lloró en silencio. No eran lágrimas de miedo ya, eran de pura impotencia, de rabia, de amor tan grande que dolía. Rayo levantó la cabeza y le lamió las lágrimas de la barbilla, despacio, como quien quita sal al mar. Gracias, susurró ella. Otra vez me salvaste la vida. ¿Cómo lo haces? Como lo hace siempre. Rayo apoyó la cabeza en su regazo y cerró los ojos. Por primera vez desde el neumático, Lucía sintió que podían descansar. Encendió una pequeña fogata con ramas secas que encontró dentro del hogar. El humo subía por el agujero del tejado y se perdía en la niebla. El calor era débil, pero era calor. Pasaron el día allí, escondidos. Lucía limpió otra vez las heridas de Rayo con agua de lluvia que recogió en un cubo roto.
Le dio trozos de pan duro que llevaba en la mochila de emergencia. Rayo comió despacio y dio la mitad a Luz, empujándola con el hocico para que masticara. La cachorra ya abría los ojos del todo, eran dos bolitas doradas que miraban el mundo con asombro y confianza absoluta. Al caer la tarde, la niebla se levantó un poco. Lucía se asomó por una ventana sin cristales. A lo lejos, en la carretera, vio luces de coches que subían y bajaban. Voces lejanas. Alguien gritaba órdenes. El corazón se le encogió, se volvieron a esconder, la noche llegó fría y estrellada. La fogata se apagó y no se atrevieron a encenderla otra vez. Los tres se apretaron en el colchón viejo, Lucía en medio, Rayo pegado a su espalda, Luz contra su pecho. El calor de sus cuerpos era lo único que evitaba que se congelaran. Lucía no pudo dormir. Escuchaba cada ruido del bosque, cada crujido. Rayo tampoco dormía, sentía su respiración alerta contra la nuca. Solo Luz roncaba suavemente, confiada. Cerca de las 3 de la madrugada, Rayo se levantó de golpe. Un gruñido bajo, casi inaudible, vibró en su pecho. Lucía se incorporó al instante. ¿Qué pasa? Rayo salió cojeando hasta la puerta y olfateó el aire. Lucía lo siguió. Afuera, la luna llena bañaba el valle de plata. Y entonces lo vieron, dos luces de linternas que subían por el sendero, lentas pero decididas. Voces de hombre. Una era la de Celso, la otra, más joven, un guardia civil. El coche tenía matrícula de la chica esa, la voluntaria nueva. Si los encuentra aquí, estamos jodidos, cállate y busca. El perro no puede haber ido muy lejos con esa pata rota. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Corrió dentro, cogió a Luz, la metió dentro de su chaqueta y ayudó a Rayo a levantarse. No hay salida trasera, susurró. Solo la ventana del fondo. La ventana era pequeña, apenas un agujero. Rayo nunca cabría. Lucía lo miró a los ojos. Él entendió. Empujó a Lucía hacia la ventana con el hocico, suave pero firme. No. Sintió. Rayo gruñó bajito y la empujó otra vez. Luz chilló dentro de la chaqueta. Las linternas estaban ya a 100 metros. Lucía lloró, pero obedeció. Salió por la ventana, cayó al barro del otro lado. Se giró para ayudar a Rayo, pero él ya estaba retrocediendo hacia la puerta. Cojeando, sangrando de nuevo por la pata, se plantó en el umbral como una estatua negra bajo la luna. Lucía entendió lo que iba a hacer. Rayo, no. Él la miró una última vez. En sus ojos ámbar había paz. Luego se giró hacia las luces que se acercaban y ladró. Un ladrido fuerte, claro, que retumbó en todo el valle. Las linternas se volvieron hacia él al instante. Ahí está el hijo de puta. Rayo ladró otra vez y salió corriendo, o lo que su cuerpo roto le permitía, hacia el lado opuesto del valle, hacia el bosque espeso. Las luces lo siguieron. Los hombres corrieron detrás, gritando. Lucía se quedó un segundo paralizada, las lágrimas quemándole la cara. Luego corrió en dirección contraria, descendiendo por la ladera, resbalando, cayendo, levantándose. Luz lloraba dentro de la chaqueta, corrió hasta que los pulmones le ardieron, hasta que las piernas le fallaron. Corrió hasta que el amanecer la encontró en un camino vecinal, sola, con la cachorra temblando contra su corazón y el eco del último ladrido de Rayo todavía resonando en sus huesos. Se dejó caer al suelo y gritó su nombre al cielo vacío, y muy lejos, en lo más profundo del bosque, Rayo seguía corriendo, dejando un rastro de sangre que los hombres seguían, alejándolos para siempre de la única familia que había tenido nunca. El video apareció primero en un grupo local de WhatsApp, un móvil tembloroso que enfocaba la puerta de una casa de piedra medio derruida. Dos hombres, uno con escopeta, otro con linterna, corrían detrás de un perro negro cojo que apenas podía sostenerse en pie. El perro ladraba una sola vez, se giraba y seguía corriendo hacia la espesura, dejando un rastro de sangre en la hierba. El video duraba 17 segundos. En menos de 2 horas ya estaba en todos los telediarios nacionales. Almohadilla perro héroe. Almohadilla Rayo y la cachorra. Almohadilla dentro del neumático. Los hashtags se multiplicaron como setas después de la lluvia. Alguien encontró el neumático partido en el bosque y lo fotografió. Otra persona sacó fotos antiguas de Celso posando orgulloso junto a sacos de perros muertos. La perrera municipal cerró ese mismo día.
Celso fue detenido cuando intentaba huir en un autobús de línea. En la comisaría lloró como un niño diciendo que solo seguía órdenes. Lucía vio todo desde la pequeña habitación que le prestó una compañera de facultad. Estaba sentada en la cama, con Luz dormida en su regazo y la televisión encendida sin volumen. Llevaba 5 días sin dormir apenas, buscando a Rayo por todos los refugios, por todos los pueblos, poniendo carteles con su foto y el número de teléfono. Cada noche se dormía llorando y se despertaba con el corazón en la garganta. El 6º día, la Guardia Civil llamó a su puerta. 2 agentes, un hombre y una mujer, entraron con cara seria. Lucía se levantó de golpe. Luz se despertó y empezó a lloriquear. ¿Han encontrado a Rayo? El agente hombre negó con la cabeza, pero la mujer sonrió apenas. No exactamente. Pero tenemos que llevarla a un sitio. Lucía no preguntó. Cogió a Luz, se puso el abrigo y lo siguió. El coche patrulla subió por carreteras secundarias hasta un terreno amplio rodeado de pinos. Había cámaras, periodistas, un cartel recién pintado que decía Refugio Rayo en construcción. En medio del terreno, un cercado grande, limpio, con casetas nuevas y comederos de acero inoxidable. Y dentro del cercado, Lucía gritó. Rayo estaba allí, cojo, delgado, con la cabeza rapada en varias partes por las operaciones, la pata derecha delantera enyesada, pero vivo. Vivo y ladrando como loco al verla. Corrió hacia la verja, o lo intentó, porque la pata mala le hacía dar saltos torpes, y golpeó los barrotes con las patas delanteras, la cola moviéndose tan rápido que parecía que fuera a despegar. Lucía abrió la verja y se tiró al suelo. Rayo se le echó encima, la lamió entera, la cara, el cuello, las manos, lloriqueando como un cachorro. Luz saltó de sus brazos y se metió debajo del cuerpo grande de Rayo, chillando de alegría. Los 3 rodaron por la hierba, un nudo de patas, lágrimas y lametones. Los periodistas grababan. Los flashes estallaban. Pero ellos no veían nada más que los 3. Después llegaron los detalles. Lo había encontrado un pastor a más de 30 kilómetros, metido en una cueva, casi muerto de hambre y frío. El perro no dejaba que nadie se acercara, gruñía y enseñaba los dientes aunque apenas podía sostenerse. El pastor llamó a la protectora nueva que se había creado con donativos de toda España. Cuando llegaron con tranquilizante, Rayo se había arrastrado hasta la entrada de la cueva y había dejado caer algo a los pies del hombre, un trozo de tela roja. Era un pedazo del chubasquero de Lucía. Lo reconocieron por las cicatrices, por la oreja doblada, por los ojos ámbar que miraban como si entendieran cada palabra. Lo sedaron, lo metieron en una jaula acolchada y lo trajeron directo al nuevo refugio que llevaba su nombre. Ahora estaban juntos otra vez. Los meses pasaron volando. El refugio Rayo creció. Casetas, quirófano, terreno de juegos. Llegaron voluntarios de todas partes. Luz creció fuerte y juguetona, con el mismo brillo dorado en los ojos que Rayo. Rayo se convirtió en la imagen del lugar, cojeaba todavía, pero corría detrás de las pelotas y recibía a cada perro nuevo como si fueran familia. Una mañana de otoño, Lucía estaba en la oficina rellenando papeles de adopción cuando alguien llamó a la puerta. Era un hombre mayor, encorvado, con la cara llena de arrugas y los ojos rojos de llorar. Llevaba una caja de cartón en las manos. Lucía lo reconoció al instante. Era él. El que los metió en el neumático. El hombre se quedó en la puerta, sin atreverse a entrar. Vi las noticias, vi el neumático partido que enseñaron, y supe que era él. Lucía se levantó lentamente. Luz, que ya era casi una perra adulta, se puso delante de ella y gruñó bajito. Rayo, desde el patio, levantó la cabeza y olfateó el aire. Reconoció el olor al instante. Se acercó cojeando, despacio, hasta quedarse a 2 metros del hombre. El hombre se arrodilló. Abrió la caja. Dentro estaba el otro trozo del neumático, el que había quedado enganchado en el árbol. Lo había limpiado. Había escrito con pintura blanca en el interior: «Perdón, he venido a entregarme», dijo con la voz rota. «Quiero que sepan que no duermo desde aquella noche. Que cada vez que cierro los ojos lo veo dentro, con la cachorra, y sé que soy un hijo de puta». Rayo lo miró fijamente. El hombre lloraba sin consuelo. Entonces Rayo dio un paso, otro, y apoyó la cabeza en la rodilla del hombre. Solo un segundo. Luego se giró y volvió con Lucía. El hombre se levantó, dejó la caja en el suelo y se fue caminando hacia el coche de la Guardia Civil que lo esperaba fuera.
Nunca más volvió a mirar atrás. Esa misma tarde, Lucía colgó el trozo de neumático en la entrada del refugio. Lo pintó de colores vivos y escribió debajo: los neumáticos no son para abandonar. Son para llevarte a casa. Años después, cuando el refugio ya era enorme y Rayo tenía el hocico blanco, seguía haciendo lo mismo cada mañana. Salía al patio grande donde los niños de los colegios venían de excursión, cogía con la boca un neumático pequeño de juguete que alguien había donado, y lo empujaba con el hocico hasta que rodaba libre por la hierba. Los niños reían y corrían detrás. Rayo se sentaba entonces, Luz a su lado, ya una hembra grande y fuerte, y miraba cómo el neumático rodaba sin parar, sin nadie dentro, y en sus ojos ámbar, por primera vez en su vida, había paz, porque ahora sabía exactamente para qué servían los neumáticos. Para llevarte a casa, no para dejarte atrás, nunca más.